Imagina que por un designio divino, tu vida se extendiera por casi 1000 años. No solo eso, sino que tu misma existencia fuera una cuenta regresiva silenciosa, un reloj cósmico, que marcaba el pulso de la paciencia de Dios para con la humanidad. Este no es un relato de ficción, sino la asombrosa historia de un hombre real, cuyo nombre resonó en los albores del tiempo como un presagio. Él fue el ser humano más longevo del que se tiene registro, un testigo viviente de la increíble transformación de la Tierra, desde su inocencia original hasta el borde de un juicio sin precedentes. Su nombre, Matusalén, lleva consigo un misterio ancestral. Cuando él muera vendrá. ¿Fue Matusalén un mensajero involuntario? ¿Un último faro de esperanza en una oscuridad creciente? Su vida, que se extiende por casi un milenio, es mucho más que una simple cifra, es un enigma en sí misma, una ventana a una era perdida donde el destino de la humanidad se jugaba día a día. Esta es la profunda historia de Matusalén, una figura cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de longevidad, pero cuya vida nos revela mucho más sobre la divina paciencia y la constante advertencia de un creador a un mundo que, obstinadamente, elegía ignorarlo. En los albores de la humanidad, mucho antes de que las civilizaciones modernas dejaran su huella, la Tierra era un lienzo vasto y en constante evolución. La vida humana, con sus jornadas extendidas a lo largo de siglos, permitía que las generaciones se entrelazaran de maneras que hoy nos resultan inconcebibles. Tras la ruptura original en el Edén, la descendencia de los primeros padres se bifurcó en dos caminos divergentes. Uno fue el linaje de Caín, caracterizado por la audacia de la mano humana en la construcción y la invención, pero también por una creciente sombra de violencia y un alejamiento deliberado del sendero del Creador. Paralelo a este, y de vital importancia para el relato de Matusalén, se encontraba el linaje de Set, una estirpe que a pesar de las imperfecciones humanas mantuvo una conexión con lo divino, y de la cual se dice que comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Fue en este segundo linaje, el de Set, que surgió una figura excepcional, un hombre cuya vida contrastaba marcadamente con la marea creciente de corrupción que empezaba a envolver a la humanidad. Su nombre era Enoc. Este hombre no buscó el reconocimiento terrenal ni las riquezas materiales. Su única pasión era cultivar una intimidad profunda y constante con el Todopoderoso. Su comunión fue tan pura y singular que en un evento que desafió toda lógica y precedente, no conoció la muerte física. Enoc fue traspuesto, llevado directamente a la presencia divina, dejando tras de sí un halo de misterio y un poderoso testimonio de fe en un mundo que rápidamente se olvidaba de su Creador. Y fue en el seno de esta familia marcada por la fe y lo sobrenatural, de este hombre que caminó tan íntimamente con el Eterno, que nació el ser que sería conocido como Matusalén. Desde el primer aliento de su existencia, la vida de Matusalén pareció cargada con un destino premonitorio. Su mismo nombre, según interpretaciones antiguas que resuenan con un poder profético, encierra una advertencia ominosa: cuando él muera vendrá. Esta insinuación no es un mero detalle genealógico, es un hilo invisible que conecta la vida de Matusalén con un evento cataclísmico de proporciones globales, un juicio que redefiniría la existencia humana. El nacimiento de Matusalén, por lo tanto, no fue un suceso común en la vasta genealogía antediluviana. Fue, en el plan divino, una señal silenciosa, un recordatorio viviente de un plazo, un límite a la paciencia del Creador. Él vino al mundo en un periodo donde la longevidad humana era la norma, no la excepción. Sus días se prolongarían por un lapso de tiempo casi incomprensible, un periodo que lo convertiría en el ser humano de mayor edad registrado en los anales de la historia antigua. Esta extraordinaria extensión vital no es solo un dato biográfico, es una característica que lo situaría como un testigo silencioso e inquebrantable de la gradual, pero inexorable, decadencia moral de la humanidad. Nació en una era donde la pureza inicial, aunque ya manchada por la caída,
todavía ofrecía destellos de esperanza, pero su vida se extendería a través de innumerables generaciones, observando cómo esa chispa se apagaba y la perversión se arraigaba profundamente en el corazón humano, alcanzando niveles de depravación sin precedentes. Su asombrosa longevidad, por ende, es el primer gran enigma de su historia. ¿Por qué el Creador permitiría que un hombre viviera por tanto tiempo en un mundo que se hundía cada vez más en la corrupción? Era su existencia una manifestación viviente de la inmensa paciencia de Dios, una demostración de su longanimidad, esperando el arrepentimiento de una humanidad obstinada y rebelde. La duración de su vida se convierte en un puente temporal, conectando la era de Adán, a quien, a través de sus antepasados, pudo haber conocido indirectamente, con el inminente y cataclísmico juicio que se avecinaba. Matusalén fue un hombre que, con su mera presencia, representó una profunda conexión con el pasado más remoto y un presagio de un futuro que solo el Creador conocía en su plenitud, un futuro que se cumpliría justo al final de sus días. Si deseas explorar más a fondo estos enigmas bíblicos y desentrañar los misterios de las vidas más antiguas y sus profundas conexiones con el plan divino, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. La vida de Matusalén se desplegó en un mundo que, aunque primitivo a nuestros ojos modernos, experimentaba una fascinante evolución. La humanidad, al multiplicarse, no solo se extendía geográficamente, sino que también desarrollaba sus capacidades y habilidades. Este periodo, conocido como la era antediluviana, no fue estático, fue un crisol de invención y descubrimiento, pero también, y de manera creciente, de una profunda corrupción moral. El linaje de Caín, por ejemplo, se destacó por su ingenio y laboriosidad. En sus descendientes se vio el nacimiento de las primeras ciudades, donde la gente se agrupaba en comunidades más grandes. Esto implicaba la necesidad de organización, de sistemas para la convivencia y la producción. Se desarrollaron las habilidades metalúrgicas, permitiendo la forja de herramientas de bronce y hierro, objetos que transformaron la capacidad humana de trabajar la tierra, construir y lamentablemente también de fabricar armas para el conflicto. La música y las artes también florecieron en esta línea, creando expresiones culturales que reflejaban la complejidad de la experiencia humana, tanto en sus alegrías como en sus penas. Este progreso material, sin embargo, no estuvo acompañado por un avance espiritual. De hecho, a menudo se vio impulsado por un espíritu de autosuficiencia, una búsqueda de la grandeza terrenal sin la guía o el reconocimiento del Creador. En contraste, aunque no exento de las influencias de la época, el linaje de Set, del que Matusalén era parte, se centró más en la conexión con lo divino. Los nombres en esta genealogía a menudo reflejaban una esperanza o una conciencia de la presencia de Dios. Se esforzaban por invocar el nombre del Eterno, buscando una relación que iba más allá de la mera supervivencia material. Pero incluso en esta línea, la pureza original comenzaba a diluirse. La interacción entre las dos ramas de la humanidad, la que buscaba el progreso terrenal y la que intentaba mantener la fe, produjo una mezcla compleja. Las líneas se cruzaron, los matrimonios se realizaron sin discernimiento espiritual, y la moralidad colectiva empezó a degenerar a un ritmo alarmante. La población mundial crecía de manera exponencial, y con el aumento del número de personas, se intensificaban también las pasiones y las inclinaciones del corazón humano. Matusalén, a lo largo de sus incontables años, fue testigo de cómo las buenas intenciones se torcían, cómo la ambición se transformaba en avaricia, y cómo la justicia era suplantada por la opresión. La capacidad de construir grandes obras y de desarrollar nuevas tecnologías no se utilizaba para el bien común o para la gloria del Creador, sino para la acumulación de poder y el engrandecimiento personal. Los conceptos de justicia, verdad y bondad, que una vez fueron claros, se distorsionaban progresivamente. La violencia se hizo endémica, la tierra se llenó de iniquidad. Las diferencias entre el linaje de la fe y el linaje que se había apartado
se difuminaron peligrosamente. Los hijos de los que invocaban el nombre del Eterno se unieron con las hijas de aquellos que solo buscaban el placer y la belleza superficial, y de estas uniones nacieron gigantes y hombres de renombre, figuras que quizás representaban la fuerza y la audacia, pero que a menudo carecían de una brújula moral. Esto llevó a una corrupción profunda, donde la humanidad, en su conjunto, se inclinó hacia una maldad continua, donde cada pensamiento y cada acción del corazón humano era pecaminosa. La longevidad de Matusalén, en este contexto, adquiere una relevancia crítica. Él vio el desarrollo de estas tendencias a lo largo de muchos siglos, vio a sus contemporáneos prosperar en sus inventos, pero también caer en la depravación. Su larga vida no fue simplemente un regalo, fue también una pesada carga, la de ser un observador de la lenta, pero inexorable, caída de la humanidad. Cada siglo que Matusalén vivía era un siglo más en el que la paciencia divina se extendía, un margen adicional que se daba a una humanidad que parecía incapaz de arrepentirse. Su existencia era un eco constante de la verdad divina, un recordatorio viviente de que el Creador observaba, esperando un cambio que parecía no llegar. A medida que los siglos pasaban sobre la cabeza de Matusalén, quien continuaba su prolongada existencia, la tierra a su alrededor se transformaba, pero no para bien. La humanidad, que había comenzado con la capacidad de invocar el nombre del Creador y de buscar una relación con Él, se sumergía cada vez más en una espiral de corrupción que la Biblia describe con una crudeza impactante. Matusalén fue el testigo más longevo de este declive, una figura silenciosa que vio cómo la maldad se extendía y se hacía intrínseca a la propia naturaleza humana. La esencia de esta corrupción no se manifestaba solo en actos aislados de violencia o injusticia. Era una inclinación profunda y constante del corazón. Las narrativas antiguas describen cómo la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y cómo cada designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esto significaba que la depravación no era una ocurrencia esporádica, sino una condición arraigada, una tendencia implacable hacia el mal en cada aspecto de la existencia humana. Las pasiones desordenadas, la ambición desmedida, la envidia y el egoísmo florecían sin control, devorando la bondad que alguna vez había existido. Matusalén presenció el crecimiento de la violencia en todas sus formas. La tierra se llenó de abusos de opresión del débil por el fuerte, de conflictos que no terminaban. Las herramientas que antes se usaban para la labor o la construcción ahora se transformaban en instrumentos de agresión. La vida humana, que una vez fue considerada sagrada, se devaluaba progresivamente. La justicia se corrompía y los derechos de los inocentes eran pisoteados sin piedad. El derramamiento de sangre se convirtió en algo común, reflejo de una sociedad que había perdido su brújula moral y su reverencia por la vida. Lo más crítico de este periodo fue la mezcla de linajes y la pérdida de la distinción espiritual. La línea de los que invocaban el nombre del Eterno comenzó a unirse en matrimonio con aquellos que se preocupaban solo por la apariencia física y los placeres terrenales. Esta amalgama resultó en una dilución de la fe y un descenso generalizado hacia la mundanalidad. Las barreras que antes separaban lo sagrado de lo profano se derrumbaron y la corrupción se infiltró incluso en aquellos que se suponía debían mantener una relación con el Creador. De estas uniones surgieron gigantes, hombres de gran tamaño o de renombre, cuya existencia se asociaba con la fuerza bruta y la tiranía, ejerciendo un poder desmedido sobre la humanidad. La longevidad de Matusalén, en este contexto, no era solo un fenómeno biológico, era una extensión de la paciencia divina. Cada día que vivía Matusalén era un día más de gracia concedido a una humanidad que se hundía cada vez más en su propia depravación. Su existencia era un recordatorio constante, aunque silencioso, de que el Creador observaba, esperando un cambio, una señal de arrepentimiento que rara vez llegaba. Fue un testimonio viviente del profundo dolor del Creador por la desviación de su creación,
una manifestación de su reticencia a traer el juicio final. Matusalén vio cómo las familias se desintegraban, cómo los valores se invertían y cómo la humanidad se convertía en una caricatura de lo que había sido originalmente. Su vida se extendió a través de generaciones de maldad, observando cómo la iniquidad se transmitía y se intensificaba con cada nuevo nacimiento. Él fue el último gran puente entre la relativa pureza de la era de Adán y la depravación extrema que caracterizaría los días previos al diluvio. Su presencia en la tierra era una cuenta regresiva, un tic-tac audible solo para el cielo, marcando el tiempo que quedaba antes de que la misericordia divina diera paso a la justicia. Mientras la humanidad se hundía en un abismo de iniquidad, la larga vida de Matusalén se entrelazaba con la aparición de una nueva figura clave en la línea de Set, su nieto Noé. El nacimiento de Noé trajo consigo un destello de esperanza en un mundo cada vez más oscuro, pues su padre, Lamec, al nombrarlo, expresó la esperanza de que éste nos aliviará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Eterno ha maldecido. Este sentimiento, aunque quizás arraigado en el duro trabajo agrícola, también podía interpretarse como una premonición de consuelo frente a la creciente aflicción moral de la tierra. Matusalén, por su prodigiosa longevidad, fue testigo no solo del nacimiento de Noé, sino también de su crecimiento y del desarrollo de su fe singular. A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, que se entregaban sin reservas a la depravación, Noé encontró gracia ante los ojos del Creador. Él era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios. Este paralelismo con Enoc, el padre de Matusalén, no era una coincidencia. Era una reafirmación de que incluso en los tiempos más oscuros, la fe y la rectitud podían florecer. La vida de Matusalén se extendió a través de casi un milenio, abarcando la mayor parte del período antediluviano. Esto significaba que él fue testigo presencial, o al menos contemporáneo, de la vida de su padre Enoc, quien fue llevado sin morir, un evento que sin duda dejó una marca indeleble en su propia percepción de lo divino. Luego, vio el nacimiento de su hijo Lamec, y mucho después, el nacimiento de su nieto Noé. De hecho, la longevidad de Matusalén es tan vasta que su vida se superpuso con la de Adán, el primer hombre, en un periodo considerable, permitiendo una transmisión oral directa de la historia de la creación, la caída y las primeras promesas divinas, desde las fuentes originales hasta las generaciones más cercanas al diluvio. En este punto crítico de la historia de la humanidad, Matusalén no solo observó el declive moral, sino también el mandato trascendental que el Eterno dio a Noé, la construcción de un arca para la preservación de la vida ante un inminente juicio universal. Esta orden no era una sugerencia, sino una advertencia directa de un cataclismo venidero. La construcción del arca fue una tarea de proporciones colosales, una empresa que llevaría décadas y que se realizaría en un mundo que se burlaba de la idea de una inundación global. Aquí, la presencia de Matusalén adquiere un significado crítico y profundo. Mientras Noé y su familia trabajaban diligentemente en la edificación del arca, su abuelo Matusalén continuaba viviendo. Cada uno de sus días era un testimonio constante de la paciencia de Dios. Su vida, que se extendía sin cesar, era un recordatorio viviente de que el juicio anunciado no llegaría hasta que el tiempo divinamente establecido se cumpliera. La prolongada existencia de Matusalén, que llegó a ser el hombre más anciano registrado, era un faro de la longanimidad divina, una oportunidad extendida para que la humanidad se arrepintiera. Fue, en cierto sentido, una advertencia andante. Cada vez que alguien miraba a Matusalén, veía a un hombre que había vivido a través de generaciones de maldad, pero cuya existencia aún no había concluido. El hecho de que siguiera vivo significaba que la puerta de la gracia aún estaba abierta, que el juicio definitivo aún no había caído. Su longevidad extrema no era solo un dato biológico, sino un mensaje profético silente, un recordatorio de que la ira divina tardaba en venir, dando amplio tiempo para la reflexión y el cambio de corazón
a aquellos que aún tuvieran la capacidad de escuchar y ver. Mientras el tiempo transcurría y la inmensa arca de Noé comenzaba a tomar forma, ladrillo a ladrillo, tablón a tablón, en medio de un mundo cada vez más sumido en la depravación, la presencia de Matusalén adquiría un simbolismo aún más profundo. Su existencia, que ya se extendía por casi un milenio, no era solo un récord de longevidad. Se convertía en una advertencia andante, un reloj viviente que marcaba los últimos segundos de la paciencia divina. La construcción del arca, una obra de proporciones monumentales, era en sí misma una predicación silenciosa y constante. Noé, junto a su familia, trabajaba incansablemente, enfrentando la burla y el escepticismo de sus contemporáneos. ¿Cómo podía un hombre sensato creer en una inundación global cuando jamás había llovido de la manera que se pronosticaba? ¿Cómo podían dedicar décadas a una tarea tan descabellada sin una señal inconfundible en el cielo? Matusalén, el anciano más venerable de la tierra, fue testigo de esta colosal empresa. Vio la obstinación de su nieto Noé, la fe de su bisnieto Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, y el incansable esfuerzo de su familia, mientras el mundo a su alrededor se sumergía en una orgía de maldad. Se dice que la humanidad había llegado a un punto donde la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La violencia y la corrupción habían saturado la creación, y la tierra misma clamaba por el juicio. La longevidad de Matusalén, en este contexto, no era un mero accidente biológico, era una manifestación de la misericordia divina. Cada año que Matusalén respiraba, era un año más que el Creador extendía la oportunidad para el arrepentimiento. Su vida era una prueba tangible de que el juicio, aunque inminente, no llegaría de forma precipitada. Era un faro de la longanimidad divina, una invitación silenciosa, pero poderosa, para que la humanidad reflexionara sobre su camino. Si el significado de su nombre, cuando él muera vendrá, era conocido en los círculos de fe de la época, entonces Matusalén se habría convertido en el portador de una profecía viviente. Su presencia continua en la tierra habría sido el signo más claro de que el juicio aún no había llegado. Cada amanecer que Matusalén experimentaba era un recordatorio para aquellos que observaban, y para aquellos que quizás se burlaban de Noé, de que el plazo no había expirado. Su existencia milenaria se convirtió en un acto de divina paciencia, un último respiro para una humanidad que se negaba a escuchar las advertencias más explícitas. Es plausible que Matusalén, dada su conexión con Enoc y Noé, compartiera el conocimiento de la venida del diluvio. Quizás su propia vida era un mensaje codificado, una advertencia que solo los más sabios podían descifrar. Vivir tanto tiempo en un mundo tan corrupto debió haber sido una carga inmensa, una tristeza constante por la condición de la humanidad. Pero al mismo tiempo, su misma respiración era un testimonio de la bondad de un Creador que, hasta el último momento posible, ofrecía una oportunidad para el cambio, un periodo prolongado de gracia antes de que la justicia divina tuviera que manifestarse de una manera sin precedentes. Su vida no era un mero detalle biográfico, sino una parte integral del plan divino para advertir a una humanidad al borde de su propia destrucción. El vasto lienzo del tiempo, que Matusalén había observado durante casi un milenio, llegaba a su fin. La construcción del arca de Noé estaba completa, sus puertas estaban a punto de cerrarse, y los últimos preparativos para la preservación de la vida se llevaban a cabo en medio de la incredulidad generalizada. La paciencia divina, que la vida de Matusalén había simbolizado de manera tan elocuente, estaba por agotarse. La Biblia no detalla las circunstancias exactas de la muerte de Matusalén. No hay un relato de enfermedad, ni de un final dramático que se distinga de las muertes de sus antepasados, aparte de su extraordinaria edad. Sin embargo, la cronología es clara y profundamente significativa. Matusalén, el hombre de más larga vida en la historia registrada, murió en el mismo año en que el diluvio universal comenzó. Este hecho, si se interpreta a la luz del posible significado de su nombre,
cuando él muera vendrá, convierte su último aliento en el marcador exacto de la llegada del juicio divino. Su muerte no fue una coincidencia, fue el detonante de un evento cataclísmico que el Creador había anunciado a través de su larga existencia. Para el mundo de aquel entonces, la muerte de Matusalén podría haber pasado desapercibida en medio de la rutina de la depravación. La gente seguía su vida diaria, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, sin prestar atención a las advertencias de Noé ni a las señales del tiempo. La iniquidad había llegado a su punto álgido y la maldad del corazón humano era continua y persistente. La misma existencia de Matusalén, que había sido una extensión de la misericordia, ahora se convertía en el punto final de esa gracia. El día de su muerte, los cielos se abrieron y las fuentes del gran abismo se reventaron. La lluvia no fue una llovizna, ni una tormenta pasajera, fue un torrente incesante que cubrió la faz de la tierra, elevándose por encima de las montañas más altas. La humanidad, que había ignorado las advertencias y se había burlado del arca en construcción, se vio de repente enfrentada a la ineludible realidad del juicio. El agua que caía del cielo era la manifestación líquida de la ira divina, una respuesta a la corrupción que había saturado cada rincón de la creación. La muerte de Matusalén, por lo tanto, no fue simplemente el fin de una vida, fue el fin de una era. Representó el agotamiento de la paciencia divina y el inicio de la justicia retributiva. Durante casi un milenio, Matusalén había sido un testimonio viviente de la longanimidad del Creador, un recordatorio constante de que Dios da tiempo para el arrepentimiento. Su vida extendida fue un regalo de tiempo, un último plazo para una humanidad que en su mayoría optó por ignorar la oferta de gracia. Su muerte, por su perfecta sincronización con el diluvio, se convierte en la culminación de una profecía silenciosa, un hito que separa dos mundos, el mundo de la antediluviana iniquidad y el nuevo comienzo que emergería de las aguas del juicio. En un sentido crítico, la vida de Matusalén fue el reloj que Dios puso en marcha y su parada marcó el inicio de la limpieza global. La vida de Matusalén, que se extendió por un período tan extraordinario, fue mucho más que una simple anotación en una genealogía antigua. Su longevidad, la mayor registrada en las narraciones primitivas, lo convirtió en una figura única, un puente viviente entre la era de la creación y el inicio de un mundo nuevo. El hecho de que viviera tanto tiempo no fue un mero accidente biológico, sino un elemento integral en el plan del Creador para la humanidad de su época. Matusalén fue, en un sentido profundo, una memoria andante. Él pudo haber conocido a Adán, el primer hombre, a través de sus antepasados, o al menos estuvo a pocas generaciones de distancia. Esta proximidad le permitió ser un depositario de la historia original de la humanidad, el relato de la creación, la caída, la promesa de redención y los primeros pasos de la civilización. A través de él y de otros patriarcas de larga vida, el conocimiento de los eventos fundacionales y las expectativas divinas pudo transmitirse oralmente con una fidelidad que hoy nos resulta difícil de imaginar. Su mente habría albergado siglos de experiencias, de cambios culturales, de progresos y de decadencia moral. Su existencia también fue un testimonio de la paciencia divina. En un mundo que se hundía cada vez más en la depravación, donde la violencia y la corrupción lo contaminaban todo, la vida prolongada de Matusalén era una señal constante de la longanimidad del Creador. Cada año que Matusalén vivía, era un año más que Dios extendía el plazo para que la humanidad se arrepintiera. Era como si el Eterno, en su infinita misericordia, se negara a soltar el último aliento de este anciano, esperando que su misma presencia sirviera de advertencia y diera a los hombres más tiempo para volverse de sus malos caminos. En un mundo donde la maldad se había vuelto la norma, Matusalén era una excepción, un recordatorio viviente de que había un Dios que observaba y esperaba. Además, la figura de Matusalén sirve como un vínculo vital en la genealogía que conduce al Mesías. Su linaje, que pasó de Set a Enoc, y de Matusalén a Lamec, y finalmente a Noé,
y de ahí a las generaciones postdiluvianas, es parte de la cadena ininterrumpida que apunta hacia el cumplimiento de la promesa de un Salvador. Su existencia, por tanto, no fue solo significativa para su tiempo, sino que tiene implicaciones trascendentales para toda la historia de la salvación. Fue un eslabón insustituible en la narrativa divina, un pilar que conectaba el principio con las grandes obras del futuro. Matusalén, aunque no se le atribuyen grandes hazañas o palabras proféticas directas en el relato, se convierte en un personaje crítico por su simple existencia. Fue un testigo silencioso de la gran paciencia de Dios y un presagio de su inevitable justicia. Su vida, que se prolongó hasta el umbral del juicio, es un recordatorio de que la misericordia divina tiene un límite y que el tiempo de gracia, aunque extenso, eventualmente llega a su fin cuando la iniquidad de la humanidad alcanza su punto máximo. Su legado no es solo una cifra, sino una lección profunda sobre la relación entre el tiempo, el pecado y la justicia divina. La existencia de Matusalén, extendiéndose por un periodo casi inimaginable, transcurrió en una era donde la tierra se llenaba, no solo de vida humana, sino también de una maldad. La narrativa bíblica describe cómo la depravación del corazón humano alcanzó un punto crítico, donde cada pensamiento y cada acción se inclinaban continuamente hacia el mal. En este escenario de profunda corrupción, la vida de Matusalén no fue un accidente biológico, sino un elemento central en la estrategia divina de paciencia. Su prolongada longevidad se convierte en una manifestación de la longanimidad del Creador. Cada década, cada siglo que Matusalén respiraba sobre la tierra era un testimonio viviente de la renuencia de Dios a ejecutar el juicio final. Era como si el Eterno, en su infinita misericordia, sostuviera su mano, ofreciendo una última oportunidad para el arrepentimiento a una humanidad que, de manera obstinada, se negaba a escuchar las advertencias. Matusalén fue, en esencia, un reloj que seguía funcionando, marcando el tiempo de la gracia que aún quedaba disponible. La presencia de Matusalén también sirve como un contraste sombrío para la humanidad de su época. Mientras la mayoría de la gente se entregaba a sus pasiones, a la violencia y a la idolatría, la vida del hombre más anciano de la tierra, un descendiente de Enoc, el que caminó con Dios, era un recordatorio constante de que existía un camino diferente, una relación posible con el Creador. Él fue un vestigio de una era más pura, una conexión viva con los tiempos de Adán y con la promesa original. Su existencia era un faro para aquellos que aún pudieran discernir la luz en medio de la creciente oscuridad moral. Este período, aunque marcado por la paciencia divina, también vio el avance de la predicación de Noé. Durante décadas, mientras construía el arca, Noé fue un pregonero de justicia, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. La vida de Matusalén se solapó con este tiempo de advertencia, lo que significa que el hombre más anciano del mundo fue testigo de la predicación de su propio nieto, un mensaje que la mayoría de la humanidad rechazó. La longevidad de Matusalén, por lo tanto, no solo extendió el tiempo de la gracia, sino que también prolongó la oportunidad de la humanidad para escuchar y responder al llamado al arrepentimiento. Fue un tiempo crítico, donde la misericordia divina se expresaba a través de la postergación del juicio, encarnada en la inusual duración de la vida de Matusalén. Él representaba la paciencia de Dios llevada a su extremo más visible, una última demostración de la bondad del Creador antes de que la justicia tuviera que manifestarse de manera irreversible. La historia de Matusalén en este aspecto no es solo un dato curioso sobre la edad, sino un profundo comentario sobre la naturaleza de Dios y la libertad de la humanidad para elegir entre la obediencia y la autodestrucción. Su vida fue una cuenta regresiva que resonó a través de los siglos, culminando en un punto de no retorno. La vida de Matusalén llegó a su fin en un momento que no fue una coincidencia, sino una sincronía precisa con el plan divino. Su muerte, un evento que marcó el agotamiento de la paciencia de Dios, coincidió con el cierre de las puertas del arca de Noé y el inminente inicio del diluvio universal. No se nos relata un final dramático para Matusalén,
Simplemente, su tiempo en la tierra, que había sido extendido por casi un milenio, había llegado a su punto culminante. La culminación de la vida de Matusalén no fue un evento aislado, fue el punto final de una era marcada por una corrupción incesante. La humanidad, en su conjunto, había llegado a un estado de tal depravación que el Creador lamentó haberla hecho. Cada pensamiento y cada inclinación del corazón humano estaban continuamente dirigidos hacia el mal. La violencia había saturado la tierra, y la rectitud apenas si se encontraba en un pequeño remanente. En este contexto de oscuridad moral, la existencia prolongada de Matusalén fue la última gran demostración de la misericordia divina, una oportunidad final para el arrepentimiento que, en su mayoría, fue ignorada. Con el último aliento de Matusalén, el reloj divino que había estado marcando el tiempo de gracia se detuvo. Lo que siguió fue un juicio sin precedentes. Las compuertas de los cielos se abrieron y las fuentes del gran abismo se reventaron. La lluvia no fue una simple tormenta, sino un diluvio torrencial que cubrió la faz de la tierra, arrasando con toda vida que respiraba fuera del arca. La humanidad, que había optado por la incredulidad y la desobediencia, se enfrentó a la ineludible realidad de un Dios justo que no toleraría la iniquidad indefinidamente. El fin de Matusalén no fue solo el final de una vida individual, sino el fin de una era. Su muerte marcó la transición de un mundo prediluviano, caracterizado por una longevidad extrema y una corrupción sin límites, a un mundo nuevo que emergería de las aguas. Fue el último patriarca de una línea que había conectado directamente con Adán, cerrando un capítulo de la historia humana para dar paso a un nuevo comienzo. El arca de Noé, flotando sobre las aguas, era la única esperanza para la continuidad de la vida en la tierra, un símbolo de la preservación divina en medio de la destrucción. Así, la vida de Matusalén se convierte en una paradoja crítica, un hombre que vivió más que cualquier otro, pero cuya existencia, a pesar de su duración, terminó precisamente en el momento en que la esperanza de la humanidad para el arrepentimiento también expiró. Su longevidad, que había sido una señal de la paciencia, se transformó en el momento exacto en que esa paciencia dio paso a la justicia. Él fue el último testigo silencioso de un mundo que se perdió, y su muerte fue el preludio de una nueva creación. La vida de Matusalén, que culminó con el inicio del diluvio universal, nos ofrece una de las lecciones más profundas y a la vez más sobrias de las antiguas narraciones. Él no solo fue el hombre más longevo registrado, fue, en un sentido crucial, una manifestación viviente de la misericordia extendida del Creador. Su existencia de casi un milenio fue un regalo de tiempo, un prolongado periodo de gracia concedido a una humanidad que se hundía progresivamente en la depravación. Cada uno de sus días era una advertencia silenciosa, un recordatorio de que la paciencia divina, aunque inmensa, tenía un límite. Su historia es un espejo de la condición humana. Nos muestra cómo, a pesar de la revelación directa del Creador a través de figuras como Enoc y Noé, y a pesar de la presencia constante de una vida tan prolongada como la de Matusalén, que marcaba el paso del tiempo de gracia, la mayoría de la humanidad eligió un camino de desobediencia y maldad. La violencia, la corrupción y la inclinación continua hacia el mal se convirtieron en la norma, eclipsando cualquier destello de bondad que pudiera haber quedado. El fin de la vida de Matusalén, coincidiendo con el diluvio, no es una mera casualidad cronológica, es un símbolo poderoso de la justicia divina. En ese momento, la bondad de Dios, que se había manifestado en su paciencia, dio paso a su justicia, una manifestación necesaria para limpiar la tierra de la corrupción que la había saturado. Su muerte no solo cerró un capítulo en la historia de su linaje, sino que marcó el fin de una era y el preámbulo de una nueva creación, purificada por las aguas del juicio. La vida de Matusalén nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la paciencia de Dios. Es una paciencia que no es pasiva, sino activa y expectante. Espera el arrepentimiento, ofrece oportunidades y susurra advertencias a través de los medios más inesperados,
como la duración de la vida de un hombre. Pero también nos recuerda que esta paciencia no es infinita. Hay un punto en el que el juicio se vuelve inevitable. En el presente, la figura de Matusalén sigue siendo un enigma bíblico que nos desafía a mirar más allá de las cifras. Su historia, aunque brevemente contada en los textos antiguos, es un potente recordatorio de verdades eternas. En primer lugar, Matusalén personifica la larga espera divina. Su vida nos enseña que el Creador es sumamente paciente, que no se apresura a la ira, sino que concede abundante tiempo para el arrepentimiento y la transformación. Esta paciencia es un atributo fundamental de Dios que se extiende a todas las generaciones. En segundo lugar, la sincronización de su muerte con el diluvio es una advertencia perpetua. Nos recuerda que la misericordia divina, aunque vasta, tiene un límite. Hay un punto de no retorno donde la iniquidad de la humanidad alcanza un grado que demanda una respuesta divina. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia era y la importancia de responder a los llamados de arrepentimiento. Finalmente, Matusalén, como eslabón en la genealogía que conduce a Noé y eventualmente al Mesías, subraya la fidelidad inquebrantable del plan divino. Incluso en medio de la corrupción más profunda, Dios preserva un remanente y continúa trabajando a través de linajes escogidos para el cumplimiento de sus propósitos. Su vida, que abarcó tanto la promesa como la iniquidad, es un testimonio de la soberanía de Dios sobre el tiempo y la historia de la humanidad. Matusalén no solo vivió mucho, su vida significó mucho para la lección de la paciencia y la justicia divina. Si esta profunda inmersión en la vida y el legado de Matusalén ha encendido tu curiosidad y ha enriquecido tu comprensión de las Escrituras, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de las verdades ocultas en la Palabra de Dios.